Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Muchas gracias a la librería Meta por acogernos en la presentación de Necesidades ante la crisis ecosocial y gracias entonces también a Plaza y Valdés, la editorial, por haber hecho posible el libro y con ello también este encuentro. Carmen Madorrán, amiga, profesora en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, nos ofrece pues una reflexión sobre cómo podríamos pensar la vida buena en el Antropoceno. El punto de partida de Carmen, que es también la coordinadora del Grupo de Investigación sobre Humanidades Ecológicas, GECO. De hecho, acabamos de recibir ayer mismo un libro del cual ella es también coeditora, ¿no? Junto con José Albelda y Fernando Arribas, Humanidades Ecológicas hacia un humanismo biosférico, ¿no? Es una síntesis del tipo de trabajo que estamos intentando impulsar. Y Carmen, coordinadora del grupo de investigación, eh, tiene como punto de partida una conciencia clara, ¿no? De la gravedad de la crisis ecosocial en la cual nos encontramos y de cómo lo que nos haría falta pues sería cambio sistémico, no el tipo de pequeños cambios incrementales en los que se ponen en marcha más o menos nuestras sociedades, sino realmente cambio sistémico, ¿no? Eso quiere decir pues una respuesta política contundente que permitiera salir de la economía capitalista y construir otra cosa. No es esta la perspectiva que prevalece cuando hablamos de cambio social ahora o de transiciones ecosociales, ¿no? Pero incluso si fuese esa una perspectiva mayoritaria, nos podríamos preguntar si se trata solo de cambios económicos y tecnológicos, ¿no? Que son los que también cuando lo que se pone en marcha pues son transformaciones de menor calado los que consideran nuestras sociedades, ¿no? No hay más que pensar ahora en lo que son pues lo que estamos llamando transición energética en estos últimos 2 años sobre todo. ¿Bastarían los cambios económicos y tecnológicos? Si analizamos algunas cosas, nos damos cuenta de que no, porque lo que están en juego son mentalidades, imaginarios, concepciones del mundo, y por eso pues nos toca tratar de ir más a lo hondo, ¿no? Eso lo han hecho entre distintas líneas de pensamiento en estos decenios últimos, lo han hecho con especial intensidad los ecofeminismos, ¿no? Es uno de los asuntos sobre los que Carmen llama la atención en este libro, Necesidades ante la crisis ecosocial. Lo han hecho también las ecofilosofías que adjetivamos a veces de profundas, ¿no? Arnenés, por ejemplo, y esto de la deep ecology. O sea, hay sectores, ¿no? del pensamiento ecológico que sí que han emprendido, ¿no? esos caminos. Bueno, ese movimiento hacia lo hondo nos permite también entender por dónde va, ¿no? la reflexión de Carmen sobre necesidades, ¿no? Si nos hace falta volver a ser terrestres, ¿no? Por decirlo con esa expresión afortunada de Latour, si nos hace falta cambiar de raíz nuestra relación con la biosfera terrestre y con el mundo vivo, acabamos, ¿no? en ese nivel de pensamiento pues, sobre vida buena. ¿Qué quiere decir vida buena, vida humana buena y otras vidas buenas en un mundo sometido a constricciones ecológicas? Y de qué manera las necesidades humanas pueden intervenir en eso.
Escribía hace un tiempo Jason Hickel, ¿no? Le veíamos estos días en ese interesante encuentro que ha tenido lugar en el Parlamento Europeo, ¿no? 3 días de debates sobre decrecimiento, centrados en cuestiones económicas, pero no solo, desbordándolo también hacia esos aspectos pues, culturales que van más lejos. Escribía, en el fondo, eso que llamamos la economía es nuestra relación material con otros seres humanos y con el resto del mundo viviente. ¿Cómo queremos que sea esa relación? ¿Queremos que se caracterice por la dominación y la extracción o queremos que se caracterice por la reciprocidad y el cuidado, ¿no? Ahí hay como dos grandes vías. A medida que se han ido agudizando las dimensiones de la crisis ecológico-social, a medida que los fenómenos de extralimitación se han ido haciendo más evidentes, pues está habiendo también respuestas sociales diversas y buena parte de ellas pues las podríamos situar como bajo esas dos direcciones, ¿no? Intensificar, si se supone que no hay para todos, intensificar los fenómenos de dominación y de exclusión, o tratar de avanzar pues, por una línea de igualdad social fuerte, ¿no? Esa vía, ¿no? De reciprocidad y cuidado. Este es el... Recuperamos la señal y nos reorientamos otra vez. Este es... Sí. Que da un mensaje, también. Pero bueno, es Sí, el anfitrión está grabando los está bien. Está bien. Bueno, este es Está bien, ¿eh? el marco, el punto de partida de la reflexión de Carmen sobre necesidades, ¿no? Ha escrito un libro breve y elegante, ¿no? Que es a la vez riguroso filosóficamente, pero accesible para un público amplio. No es un libro técnico de estos que solamente se puede ya pensar casi para los estudiantes de posgrado en filosofía, para nada. Está dirigido a un público amplio y eso es muy importante, creo, porque lo peliagudo de la situación en la que nos encontramos pues exige también una participación social muy abierta si es que queremos tener alguna opción de evitar las situaciones peores, ¿no? Y ella, no voy a hablar ahora mucho más para introducir, enseguida le cedo la palabra, nos indica, hace una buena síntesis, ¿no? del camino que sigue, ¿no? Al comienzo del capítulo 4, ¿no? La reflexión sobre que está intentando, dice, me interesa que tenga como telón de fondo el contexto de la crisis ecosocial, que acompañada de un descenso energético que todavía no alcanzamos a imaginar, limitará sin duda las formas en que atendemos a esas necesidades. Vinculado a lo anterior y ante el incomparable alcance de nuestras acciones en otros seres dignos de consideración moral, me parece indefendible que las obligaciones morales se queden únicamente en el nivel de la comunidad moral de proximidad. Así, al pensar sobre necesidades humanas, podemos tener presente esa ampliación de la comunidad moral que sería global, intergeneracional e interespecies. No es pequeña cosa, no es un esfuerzo fácil, y a partir de aquí es donde ella va desarrollando, ¿no? su propuesta dentro de, después de un examen, ¿no? de los caminos que se han recorrido en teoría de necesidades, las vías más prometedoras, más interesantes ahí, pues ella emprende su propio camino. Así que, bueno, Carmen, muchas gracias por regalarnos este libro. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas por venir y acompañarnos hoy. Vamos a intentar tener una conversación, no va a ser muy extensa a partir del libro, que tampoco lo es, para que lo leáis, pero sí creo que habría que señalar, ¿no? algunas cosas, aprovechando, ¿no? Y sobreponiéndonos también sobre todo yo, el momento de vergüenza de vengo a hablar de mi libro, algo que nunca había hecho hasta ahora, y entonces... Tienes que poner un poco más acá para que no te tape.
no sé cómo esconderme. La planta. Entonces, sobre todo porque sí es un momento de celebración, ¿no? Acabar, cerrar, no es a la vez raro y muy, como lo más natural del mundo, estar aquí presentando un libro con Jorge, pero suele ser al revés, ¿no? Jorge, sabéis que publica varios libros al año, yo le acompaño en algunas presentaciones y entonces lo raro más bien es esto otro, pero a la vez hablar con Jorge, pues es estar como en casa, ¿no? Y es algo que hacemos a diario, hoy con algo más de público, pero bueno, muchas gracias también por el tiempo y el cuidado, ¿no? También para que este libro pues haya visto la luz, a Plaza y Valdés también, a Marcos el editor, y muchas gracias a los proyectos de investigación que están detrás, ¿no? Fundamentalmente en este caso el de racionalidad ecológica con Luis Arenas y Juan Maragües como IPs, que también pues respaldaron y me animaron, ¿no? A cerrar algo que había quedado, si no, pues guardado en algún otro sitio. Muchos sabéis, y Jorge antes lo decía, y como estamos entre amigos, ¿no? Que me he dedicado a pensar durante bastante tiempo esta cuestión de las necesidades, la vida buena, qué necesitamos para una vida buena, pero quizá os falta el paso anterior, ¿no? Muy pocos sabéis de dónde viene esto, ¿no? Y por qué en algún sentido pues es la segunda parte de una investigación que quedó por ahí, creo que puede tener sentido comentar, ¿no? Hace 10 años, 11 ahora, cuando estaba, pues eso, estábamos en la otra crisis, ¿no? Al inicio de la crisis de 2008, ya estábamos en 2012, ya todo el mundo había reconocido por fin que era una crisis grave y no había manera de encontrar becas predoctorales, ¿no? Yo estaba pidiendo pues absolutamente de todo. Y ahí me puse a leer, me interesaba mucho a partir de algunas cosas que habíamos visto en la carrera, la cuestión del consumo, ¿no? Estudiar el consumo a partir de las distintas, ¿no? Críticas a la sociedad de consumo y cómo esto repercutía y tenía pues muchas ramificaciones. Empecé por ahí, para variar, Jorge pues me llenó de bibliografía, referencias, empecé a leer en esa línea. También la conexión entre consumo, libertad, entre consumo y crisis ecológica, por ahí también había pues muchos lazos. Y finalmente, porque siempre, y esta es otra de las cosas, ¿no? que sabéis muchos de vosotros y de vosotras, que me ha interesado no solo la parte más crítica de la aproximación filosófica a casi cualquier objeto de estudio, sino también la propositiva, ¿no? La búsqueda de alternativas. Es una pregunta recurrente que en mi caso pues le iba haciendo a Jorge, ¿no? ¿Quién ha propuesto algo por ahí? Entonces también empecé a leer cosas sobre alternativas de consumo, ¿no? Desde consumo justo, consumo sostenible de cercanía, hasta la entonces incipiente pues economía colaborativa, no sé cómo llamarla, cosas de consumo colaborativo, consumo colectivo, estaban apareciendo entonces esas aplicaciones, ¿no? Para compartir coche, y quería bueno, pues explorar qué podía haber, ¿no? Por ahí, cuando de chiripa conseguí una beca predoctoral en 2013, pues fue este el tema inicial y que abandoné pronto, ¿no? La pregunta entonces era si el consumo colectivo en algún sentido podía ser una palanca para empujar a las transiciones ecosociales. La respuesta fue pronto que no. Bueno, me quedé sin tema, ¿no? Digamos, no había ahí una onda teórica, aunque había buenas ideas y valores detrás, pero eso, precisamente eso, esa exploración sobre el consumo me acercó a leer cosas sobre necesidades, que sí es un tema de los que pues, se ha quedado conmigo y creo que lo va a hacer más allá de este libro. Y ahí, en esas lecturas, ¿no? Sobre necesidades, casi lo primero, aunque veréis quienes lo leáis que no tiene muchísima presencia porque es algo también más trabajado y en algún sentido superado, me llamó mucho la atención ese momento tan sesentero, ¿no? Y norteamericano, algunas lo conoceréis ahí en primera mano, que era esa distinción con claridad entre necesidades auténticas a las que habría que atender, las propias, ¿no? Y necesidades creadas, falsas, ¿no? Hay Marcuse y otros muchos hablando, ¿no? en esos términos. Me llamó la atención esa lectura, aunque entendía de dónde venía, ¿no? Con las necesidades creadas, falsas, espurias, como queramos decirlo,
como las necesidades que alimentaba, ¿no? Que partían del capitalismo precisamente para seguir aumentando, ¿no? Esa rueda de producción-consumo que a la vez tenía mucho que ver con la crisis ecológica. Eso me interesó y a partir de ahí pues, me puse a leer a otra gente que desde entonces y hasta ahora pues, sigue desarrollando, ¿no? Esas distinciones que para mí son útiles, ¿no? Para ir pensando, haciendo un mapa sobre qué es cómo podemos aterrizar mejor esta pregunta por la vida buena en primer lugar, por las necesidades todavía más acotada. Y pues por ahí he ido trazando, ¿no? con otros que han pensado sobre esto pues hace ya algún tiempo y otros más recientemente, como Joaquín Sempere, que es una referencia para nosotros, ¿no? Que él habla de necesidades biopsicosociales, ¿no? Que no evita esa jerarquía entre las necesidades metabólicas, fisiológicas y otras psicosociales de reconocimiento, de autoestima, ¿no? De ser tenido en cuenta como un igual por el otro, y habla de cómo las necesidades más bien nos tiran con igual fuerza, sean de un tipo o de otro. O la más escurridiza distinción entre necesidades y deseos, que esa sé que nos puede dar luego para una discusión, pero que a la vez puede ser pues, útil o interesante seguir pensando, ¿no? También acotadamente. Y todo esto y el enfoque lo mencionaba Jorge al señalar, ¿no? brevemente este grupo de investigación en el que trabajamos en humanidades ecológicas, no en abstracto, porque claro, cualquiera de estas preguntas, la pregunta por la vida buena o por las necesidades humanas, nos la podemos plantear efectivamente en los 60, hace muchísimo más tiempo, pero hoy yo diría que no tiene ningún sentido plantearse esta pregunta o casi cualquier otra sin tener en cuenta, en este caso, en qué mundo van a poder o no satisfacerse esas necesidades humanas. Y esa definición, que para mí es necesariamente colectiva y que hago con otros, o más bien que hacen otros y desde la filosofía y con mucha humildad disciplinar, pues vamos también aprendiendo, ¿no? de las ciencias de la tierra y del resto, ¿no? de saberes, de la economía, vamos tratando de hacernos un mapa de en qué mundo, ¿no? en qué situación estamos, cómo vamos a poder, en este caso, satisfacer las necesidades de la población humana, si quisiéramos, y quizá tener en cuenta pues, las del resto de seres o las de las generaciones futuras. Y ese enfoque es en el que estamos, en el que no solo está este libro, ¿no? este trabajo colectivo, sino en el que trabajamos también en el grupo. No sé si quieres, Jorge, aquí decir algo sobre abundancia y escasez y seguimos, y si no entro en la parte de ecofeminismo que has mencionado también. Bueno, uno de los de los debates que están en marcha estos últimos años, si tenemos en cuenta, si asumimos, ¿no? la existencia de límites biosféricos, si asumimos ese fenómeno de extralimitación, ¿no? en el cual nos hemos ido encontrando pues, desde los años aproximadamente 80 del siglo pasado, o sea, desde hace ya más de 4 decenios, ¿no? Si vemos eso pues, con las herramientas de la huella ecológica y si por otro lado sabemos también pues, que nos encontramos dentro de una cultura segregada por el capitalismo que tiende a valorar el siempre más, ¿no? El siempre algo después de lo que ya tenemos, se plantea, ¿no? esta cuestión de la abundancia y la escasez. Y es interesante porque dentro también, ¿no? de la reflexión ecológica, pues hay ahí posiciones bastante diversas, ¿no? Antes mencionaba a Hickel, Yorgos Kallis también, que trabaja con él. Están ahora en Barcelona en el ICTA, con proyectos de investigación interesantes, pues tienden a poner en un segundo plano la cuestión de los límites y defienden que deberíamos pensar más bien en términos de una abundancia radical de la vida, ¿no? La vida en el planeta Tierra como radicalmente abundante, ¿no? Y ahí hay, y tienden también a subrayar pues, que hay
El capitalismo es un generador de escasez artificial. No es difícil ver que hay escaseces artificiales efectivamente generadas por el capitalismo, ¿no? Basta con pensar pues, desde los fenómenos iniciales de los cercamientos de las tierras comunales hasta las distintas formas de exclusión a través de normas de propiedad que se siguen dando hoy, ¿no? Pero el pensar en esos términos, ¿no? O el subrayar tanto la idea de escasez artificial tiene quizá la dificultad de inducirnos a creer que una sociedad postcapitalista sería fácilmente pues una sociedad de la abundancia. Y nuestros imaginarios en torno a la abundancia nos llevan pues, más bien hacia una plétora de bienes materiales y de experiencias inauditas, ¿no? Y eso no va a ser. Es decir, la cuestión de los no es que sea falso pensar que una sociedad postcapitalista pueda, digamos, disfrutar de la abundancia en cierto sentido, pero digamos a estos compañeros pues como que se les olvida mencionar que ese tipo de abundancia radical en la biosfera es la que encontramos en las culturas de subsistencia, ¿no? en culturas sencillas, digamos, que no llegan a topar efectivamente contra los límites de sus entornos y de sus ecosistemas. Entonces, ahí hay una dificultad, ¿no? Y por eso a mí me interesaba, uno de los aspectos que me interesaba en el libro de Carmen es de qué manera, a través de la reflexión sobre necesidades, pues podemos intervenir con sentido en torno a estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, nada, eso es una de las ideas posibles. Hay una imagen que me gusta también para intentar hacernos cargo, ¿no? De ese aterrizaje que decíamos antes de los problemas filosóficos, en este caso la pregunta por la vida buena, por las necesidades. Es una imagen de Bruno Latour en un texto breve que publicó en Cuadernos de otra parte y que creo que puede servir para reforzarlo, ¿no? Él decía ahí que es curioso cómo esa distancia enorme que hay entre nuestras pequeñas preocupaciones humanas y los grandes problemas que señala la ecología, ese abismo, ¿no? Que muchas veces nos paraliza, nos genera todo tipo, ¿no? de ansiedades, viene a ser el mismo, de alguna forma, es el mismo abismo, la misma separación con la inmensidad de la naturaleza a la que hasta ahora o hasta hace recientemente llamábamos lo sublime, ¿no? Esa distancia de nuestra insignificancia como seres humanos que tenemos, sobre todo ante la exposición, pues al Gran Cañón del Colorado, ¿no? A las cataratas del Niágara, al desierto en el Sáhara, esa sensación, ¿no? Que a la vez pues sobrecoge y genera un tipo de estremecimiento, ¿no? Deseable como un orgasmo, cambia ahora y se convierte en otro tipo de estremecimiento que asusta mucho más, ¿no? Pero que parte precisamente también de ese mismo abismo, ¿no? que nos hace percibir nuestra pequeñez ante los procesos que hemos iniciado en la Tierra y que a la vez no controlamos, que esa sería otra de las, ¿no? Ilusiones en las que no conviene caer, ¿no? En creer que como hemos puesto en marcha una serie de procesos, podemos controlarlos a través de la tecnología y ya tenemos el broche, ¿no? Y cómo hacer, pese a esto, ¿no? Pese a esa distancia, que esto no nos paralice ni en el ámbito teórico ni en el político, que también es otra de las cosas, ¿no? que para mí es relevante y por eso el libro efectivamente tiene un tono y una extensión pues bastante dadas a la divulgación o a como lo queramos llamar, ¿no? A llegar a un público que no sea únicamente el estudiante de filosofía de cursos superiores, ¿no? Para mí esto era importante. Y creo que esa búsqueda por superar la parálisis que este abismo nos pueda producir, pues se traduce en lo teórico, ¿no? En el ámbito más filosófico, en tratar de asentar y cartografiar cuanto mejor
sepamos, ¿no? Como mejor sepamos, de la mano de otras disciplinas, el mundo en el que habitamos y cómo tienen, por tanto, que aterrizar y que concretarse en él los problemas filosóficos que sean, en este caso la pregunta por las necesidades humanas, y ya lo digo, esta es otra de las limitaciones, ¿no? Lo señalaba el otro día Cristian Moyano también en una de las redes sociales digitales, era precisamente ese, ¿no? Bueno, y hay otros seres que también son seres con necesidades. El libro, efectivamente, pues escribir también es elegir, y el libro está acotado a las necesidades humanas, efectivamente, fundamentalmente, no desmerece el resto, pero la pregunta es por nuestra vida buena, o las vidas humanas buenas, fundamentalmente, aunque no desoiga a quienes están trabajando, ¿no? en otra línea. Eso en lo teórico, ¿no? Para tratar de evitar esa parálisis. Y en lo político, me parece que esa imagen, o sea, la búsqueda, ¿no? Para superar esa parálisis, entronca bien con algo que decía la bióloga Lynn Margulis, a quien pues también conviene, ¿no? Que vayamos, con quien conviene ir familiarizándose. Ella se burlaba precisamente de la retórica, decía, del impotente, que esconde el movimiento que pretende responsabilizarse, hacerse cargo de la tierra, ¿no? Ella decía que el imperativo moral que nos empuja a tratar de guiar una tierra caprichosa o de curar nuestro planeta enfermo es una prueba de nuestra inmensa capacidad para el autoengaño, ¿no? Decía ella. Más bien lo que necesitamos es protegernos de nosotros mismos, ¿no? Y creo que ese enfoque, que no nos entiende ya como una especie de guardianes de algo que no somos nosotros, sino más bien que nos entiende situados, enraizados y con, por tanto, profundos problemas, para pensar en algo tan básico y a la vez fundamental como nuestra propia felicidad, ¿no? En un sentido más profundo, pues es un mejor enfoque, quizá también para acercarnos, ¿no? Desde ese punto de vista más político. Y una de las cuestiones, y antes, si quieres, añadir algo más y pasar, también queremos que podáis decir algo a quien le apetezca. Una de las cosas que decía antes Jorge, que vinculaba el libro al ecofeminismo, ¿no? Y cómo podemos pensar que sea eso, que se ha convertido, yo creo, ya casi en una máxima, ¿no? Para la praxis ecofeminista, que es poner la vida en el centro, ¿no? Nos hemos ido familiarizando, o estamos en ello, con esta imagen, que la propia Yayo Herrero, como sabéis, pues también lo sugiere en muchas ocasiones. Y yo creo que una de las formas de pensar esto, ¿no? De poner qué signifique poner la vida en el centro, tiene mucho que ver con hablar de necesidades. La filósofa Marta Tafalla, en un libro que os recomiendo, ¿no? Que es Filosofía ante la crisis ecológica, decía allí, ¿no? Que aunque cada pensador ecofeminista pueda tener, ¿no? sus distintas aproximaciones, si hubiera algo con lo que pudiéramos, ¿no? poner un lazo a los ecofeminismos dentro de su diversidad, sería precisamente llamar la atención sobre lo importante que es valorar dos tipos de trabajo que ahora nuestra cultura, ¿no? Nuestra civilización pues ha hecho de menos o ha maltratado a quienes lo realizan, ¿no? Decía Marta Tafalla, el primero de esos trabajos es el trabajo que realiza la biosfera, trabajo sin el cual no estaríamos, los humanos no podríamos vivir, y va mencionando, no me extiendo, pero va mencionando pues desde el oxígeno y el alimento que producen las plantas, hasta el ciclo del agua, hasta el trabajo de todas las criaturas, ¿no? que conforman la biosfera, los procesos ecológicos y demás, ¿no? Y cómo el desprecio hacia este trabajo pues proviene de lo que llamamos, ¿no? antropocentrismo. Y el segundo trabajo que desde el ecofeminismo, los ecofeminismos, tendría sentido, ¿no? Valorar, poner en primera línea, como imagináis, pues es el trabajo reproductivo o de cuidados, ¿no? Que también es imprescindible para que exista cualquier tipo de sociedad, ¿no? Lo primero es precisamente que las mujeres, ¿no? demos a luz a hijos, que alguien los cuide, que alguien se ocupe, ¿no? No solo de cuidar en un sentido más material o físico. Ella recuerda que es imprescindible esa otra labor que es a la vez, ¿no? de la crianza, que es ayudar y educar en
a los más pequeños en asumir las frustraciones, gestionar los conflictos, ir formando, ¿no? Esas personas que no es únicamente amamantarles o alimentarles y conseguir, ¿no? que lleguen físicamente bien a la edad adulta. Eso es un proceso mucho más complejo. Y el desprecio y maltrato a ese tipo, ¿no? de trabajo, pues es el que proviene del androcentrismo, ¿no? Esto, ya digo, recomiendo el libro de Tafalla, donde se extiende en esto. Y me acordaba a la vez, también pensando últimamente con Bruno Latour, que él decía, ¿no? ya hacia el final de su vida, es fundamental para ubicarnos, ¿no? Estaba, como sabéis, ¿no? tenía esta fijación con los mapas y el dónde aterrizar y demás. Decía, es fundamental saber qué es lo que nos importa, ¿no? Él no hablaba en términos de necesidades, pero nos da igual. Él decía, necesitamos descubrir a quiénes estamos vinculados y quién depende de nosotros y a qué estamos vinculados, a qué territorio, de dónde viene la comida, ¿no? que me llevo a la boca por las noches. Cuáles son los seres... Y el vino en su caso. Eso es, y el vino en su caso, ahora mismo aquí. ¿no? Cuáles son los seres y las cosas que te permiten subsistir. Y eso, aunque él no hablas en términos de necesidades, tiene que ver con eso, ¿no? Y eso entronca perfectamente con algunas de las preguntas, ¿no? Que yo creo que desde esta atención a las necesidades, que es una atención a la vulnerabilidad, también que nos constituye, pues podemos hacernos, ¿no? Yo pensaba el otro día también en este homenaje que hacíamos a Latour en la Noche de las Ideas, que podríamos preguntarnos, ¿no? Poner ya en el centro algunas cosas todavía más concretas, ¿no? Tú a quién le cortas las uñas, ¿no? Aparte de las tuyas, ¿a quién cambias los pañales, ¿no? A tu hija, a tu padre, a tu abuela, ¿quién te da de comer, ¿no? Y de dónde viene esa comida, quién la cocina, quién te escucha, qué animal te recibe cada día como si no te hubiera visto en años, ¿no? O quién te espera. Creo que esa praxis ecofeminista que tiene que ver con darse cuenta y acoger también en el cuerpo esas dos nociones de las que habréis oído ya hablar, que son la interdependencia y la ecodependencia, son clave para tratar de pensar, algo que decía Jorge al principio, ¿no? de la presentación, que es precisamente como el tipo de cambios que tenemos que poner en marcha no van a ser solo tecnológicos, no van a ser solo de cambio de la matriz energética, sino que van a tener que ser también cambios de cosmovisión, ¿no? Del tipo de mundo que parte también de los valores y de los imaginarios, ¿no? De qué ponemos en el horizonte como algo deseable y hacia dónde también nos enfocamos en el día a día. Y por eso intentaba, ¿no? que esta cuestión de las necesidades como una más, ¿no? complementaria a otros temas que también son, yo diría, importantes, pues entrase de alguna forma, no solo en el debate más académico, que efectivamente tiene una historia larga y que afortunadamente para vosotros no he contado, sino pues a eso lo conté en la tesis, o sea, si alguien quiere esa parte más teórica, la tenéis está ahí disponible en internet, sino esta otra, ¿no? La más, yo diría, cercana a que es efectivamente una preocupación por la vida buena que tiene que ver con la ética, con la filosofía política, pero que tiene que ver sobre todo con la vida. Desde ahí es de donde parte, ¿no? Esta preocupación que es mía, pero que creo que compartimos, ¿no? Justo hoy, y con esto me callo, recibía, pero un ratito antes de venir para aquí, un correo electrónico de un estudiante del MESTE, de Carlos, un estudiante del MESTE, del máster, ¿no? en sostenibilidad y transiciones ecosociales, que la verdad es un grupo peculiar, ¿no? de estudiantes, que había leído este verano estando en Marruecos en un libro que se llama La relación del todo con todo, la ética ecologista desde la perspectiva del Corán, o sea, un sitio, yo diría, insospechado. Había encontrado ahí, ¿no? una nota al pie que le había recordado las clases sobre necesidades y me mandaba la cita, ¿no? Decía en un momento dado. De este modo, tener una existencia plena de sentido es la más básica de las necesidades humanas, ¿no? Y luego escribía este estudiante a partir de eso, sobre si podemos hablar de una necesidad más básica, ¿no? Que es algo que siempre comentamos, pero justo, ¿no? Esa pregunta por el sentido, la llamemos así, por la felicidad, como sea, efectivamente es algo que yo creo que nos encontramos fuera de los límites del campus y también dentro, y yo creo que es parte, ¿no? de lo que he intentado. Pero bueno, me callo ya y queremos que podéis intervenir o si queréis cerrar. No, bueno.
quizás solo se puede señalar que a esa rica reflexión sobre necesidades que se desarrolla desde hace pues al menos un siglo, ¿no? Uno de los puntos interesantes, por ejemplo, del libro son las reflexiones de Keynes sobre necesidades absolutas y relativas, y de eso hace aproximadamente un siglo. Las aportaciones pues son evocadas las aportaciones de Simone Weil, de Agnes Heller, de Lendoy Aliaga, ¿no? en otras lenguas, y también entre los autores que han escrito en castellano, pues un Manfred Max Neff o un Joaquín Sempere, a quien ella mencionaba antes. A eso se añade ahora, ¿no? la reflexión de Carmen, con su propuesta de un sistema de 10 necesidades básicas universales. ¿Y cuáles son esas 10 necesidades universales? Os preguntaréis. Bueno, pues para eso ya sí que hay que leer el libro. No vamos a contarlo todo en la presentación, ¿verdad? Bueno, en la última página del libro, en la 109, ¿no? Es un libro breve, se lee muy bien, está muy bien escrito. Ella subraya que no se trata solo de dar un volantazo al sistema socioeconómico, sino también a los anhelos y expectativas, al imaginario de buena parte de la población mundial. Esos son grandes palabras y tareas que nos desbordan, pero bueno, igual hay que intentar poner manos a la obra, ¿no? Es la planta, para esconderos. A ver si me anima, me lanzo yo. Vamos, Voy a confianza. A mí, sabéis que este tema lo conozco casi más por conversaciones que por lecturas. En todo caso, a mí el asunto que más me preocupa de fondo sobre la cuestión ecológica es si no será que el capitalismo nos está metiendo un gol, si no será que por debajo del discurso que tratamos de implantar, este discurso de hay que bajar digamos, las expectativas, los niveles de consumo, los niveles de producción de energía, en fin, todas estas cosas, y si no será que efectivamente el capitalismo lo que va a intentar es bueno, darle un giro a ese discurso y decirnos, vale, de acuerdo, pues para los sectores populares, las capas populares de la sociedad, vamos a ir reduciendo niveles de vida, pero solo para ellos, solo para ellos. Y esta es quizá, el otro día hablando con Carmen también salía esta cuestión, es quizá a mí lo que me... la chinchera en el asiento que me hace estar incómodo con toda esta cuestión. Y he dicho esto porque ahí tendría que decir la primera intervención, vaya. Yo tengo una pregunta o reflexión de términos, porque cuando decimos capitalismo, pues debe ser una de las palabras más polisémicas que hay. ¿Qué queremos decir? Yo creo que queremos decir crecenciismo, porque en China no sé qué sistema es, si capitalista o comunista o socialista, pero crecen muchísimo. Y cuando antes estaba también así definiendo, dando rasgos del ecofeminismo, no se le puede llamar simplemente ecohumanismo, porque entiendo que históricamente haya venido de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, pero en último término desemboca en el ser humano. Y estas dos cuestiones no es por un producto de términos ni nada, sino porque yo creo que hay muchas personas en nuestro país que desconectan en cuanto oyen una crítica al capitalismo. Pues no digo que se está cuando se intenta todos tenemos en mente personas o políticos que, sin embargo, a la vez que el crecimiento del movimiento puede ser un poco distinto. Y lo mismo que hay personas que desconectan cuando llegan la palabra feminismo por recursos o científicos, y sin embargo pueden seguir escuchándolos que deberían hablar de una vez. Yo es que creo que es imposible seguir creciendo indefinidamente.
no tiene sentido. Todas las economías dicen, bueno, menos mal que crecemos 1,7, menos mal. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuántos años? Es imposible. China hasta hace poco crecía hasta el 15%, el 5%, no sé qué. ¿El mundo es capaz de aguantar ese crecimiento? Casi independiente. Es que no, es que esto se acabará. ¿Cómo se acabará? No lo sé. ¿Cuántas duplicaciones más del PIB, no? Sí, claro. Decir, vamos a ver, y si no crecemos, nos hundimos. Pero, ¿dónde está el equilibrio? Es que es una locura. Si queréis contestamos a las 3 cosas, ¿no, Jorge? Vale. Y te toca trabajar a ti. Respecto a lo que decía Sivan, o sea, yo diría que el decrecimiento, creo que lo dice así ya yo muchas veces, ¿no? O sea, el decrecimiento es un dato, esto va a pasar. Efectivamente, en algunos ámbitos, y creo que en el energético es muy, muy importante por todo lo que define el resto de nuestra vida social. Entonces, que ahí efectivamente en ese escenario vaya a haber un intento de acaparar recursos, como ya estamos viendo, y tierras y espacios, ¿no? Donde la vida sea más favorable o directamente posible por parte de quienes más tienen, creo que es claro. Pero no veo tanto, y de hecho no diría que es la propaganda que encontramos habitualmente, esa llamada a pensar en la reducción del consumo, sí, quizá en tener alguna conciencia, pero el horizonte, y lo decían también los otros 2 compañeros que intervenían, es seguir creciendo. Crecimiento sostenible, pero crecimiento. Y el horizonte no es pasar, ¿no? O cambiar de un modelo de propiedad en muchos casos, ¿no? Imaginemos ya desde la cuestión de la vivienda a otro. No está produciéndose, yo diría, ese impulso para nada. Otra cosa es que efectivamente la transición o el escenario más decrecentista pueda ser completamente desigual e injusto o ordenado y más pues, repartido, ¿no? Y en eso, por eso yo diría es fundamental, pese a la pereza que nos dé, insistir también en el terreno más político. ¿Vale? O sea, por eso, porque creo que hay ahí un espacio, ¿no? de pelea. Y esto lo vinculo con la segunda intervención, que entiendo que tiene más que ver, y en ese caso, ¿no? con la estrategia. Efectivamente, hay muchísimos espacios en los que a poca gente se le ocurriría hablar de capitalismo, y más bien pondría encima de la mesa la cuestión del crecimiento, de economías adictas al crecimiento, y de hecho lo están haciendo, incluso en el Parlamento Europeo, lo comentaba Jorge antes, los discursos que estamos oyendo ponen el foco ahí, y puede ser inteligente hacerlo. Creo que en el ámbito pues, más académico, o incluso aquí, ¿no? con también mucha cercanía, podemos mencionar, ¿no? Un término que creo que define bien, aunque efectivamente se plantea la cuestión de, bueno, ¿y entonces qué es el modelo de China? Vale, pero creo que tiene sentido, ¿no? Hablar en esos términos, al menos en este espacio, sin duda, aunque entiendo que como estrategia quizá alguien prefiera pues, poner el foco en el problema del crecimiento, el productivismo, el extractivismo. O sea, ya hay efectivamente, ¿no? quienes han ido concretando o apellidando, ¿no? el capitalismo fósil, como el título del libro, ¿no? de Mann, y así. Y con el problema con lo del ecohumanismo, que creo que se puede hacer lo mismo, seguro que hay alguien que está hablando de ecohumanismo para no asustar a gente a la que, por lo que sea, la cuestión del feminismo le estomaga. Hasta de humanismo biosférico, leemos aquí en el subtítulo de humanidades ecológicas. Pero ahí sí diría, y también por una cuestión ya de tradición y de preferencia, ¿no? Solo faltaba que reconocer la herencia, ¿no? de las pensadoras ecofeministas que desde los 70 hasta hoy han identificado bien cómo ese doble, no solo olvido, sino esa doble vejación, ¿no? del trabajo de la biosfera y el trabajo de las mujeres, que sigue siendo mayoritariamente de las mujeres. Aquí quizá en algunos casos no tanto, pero sí sigue siendo mayoritariamente un trabajo
femenino y por eso además tenido como algo inferior, yo ahí sí tendría pues muchas reticencias a renunciar, ¿no? A hablar de ecofeminismos en sentido amplio, sino más bien lo explicaría. Pero que si entramos, ¿no? en esa discusión, no hay que tenerle miedo a las palabras y creo menos en cuanto se explique, ¿no? Y si no, quizá no son miedos, sino otras cosas. Y luego con respecto a la tercera intervención que estaba vinculada, ¿no? con lo primero que decíamos, sin duda, o sea, no va a dar para todo y por eso cada vez más se está hablando de crecimiento. ¿Qué es para mí lo más interesante ahí? Pues cómo hay algunos autores y autoras que están intentando evitar esa segunda cosa, ¿no? que comentaba, que es, bueno, y si no crecemos, todo, bueno, si no crecemos, ¿qué pasa? ¿No? El miedo a veces en nuestra sociedad está muy comprensible, entonces tenemos ya quienes dentro de la universidad están dedicándose, Jorge mencionaba a varios, pero el propio Tim Jackson, ¿no? que tiene un libro muy recomendable, Prosperidad sin crecimiento. Ahora acaba de sacar otro, ¿no? que yo creo que se llama postcapitalismo directamente. Están pensando cómo podemos, de una forma realista, reorganizar nuestras economías para transitar de modelos pues completamente dependientes del crecimiento a otros en los que se llega a una economía de estado estacionario. Esta misma mañana, ¿no? Estábamos viendo este vídeo de Timothy Parrick, ¿no? que está muy bien, bueno, y que él tiene, ¿no? también sus libros, no sé, traducido ya al castellano, justo en esa línea. ¿Cómo pensamos esa transición en el ámbito económico? Y ahí tenemos, pues, por ejemplo, en España la revista de Economía Crítica, ¿no? y el trabajo que van haciendo desde ese enfoque. Tenemos, bueno, pues una escuela de economía ecológica hispana muy valiosa, ¿no? De José Manuel Naredo, Joan Martínez Alier y toda la gente que ha trabajado en su estela. En fin, ahí hay mucha buena reflexión, propuesta y algunas experiencias interesantes, ¿no? Estamos ahora, por ejemplo, vamos, por no mencionar más que una pequeña cosita, estamos hablando dentro de estos debates, pues uno de los subdebates es bueno, necesitamos cambiar el sistema de indicadores que estamos usando para ver si la economía y quizá incluso pues, el bienestar humano avanzan o retroceden, ¿no? Un sistema de contabilidad nacional centrado en ese indicador que es el PIB. Entonces, bueno, desde muchos lugares se dice esto es tan limitado y lo estamos usando tan mal que necesitamos otros indicadores. Pues en fin, Naredo, sin ir más lejos, puso en marcha en el año 87 una comisión interministerial que estaba precisamente encargada de eso y que por desgracia, pues después de llevar a cabo todo un tramo inicial muy valioso de elaboración, se topó pues con esa indiferencia, incomprensión, ¿no? de las autoridades de las que dependían, y allí quedó la cosa, ¿no? Pero desde los 80, desde los 70, digamos, pues estamos... a veces se dice, bueno, pero que no basta con la crítica, ¿dónde están las propuestas? Pues, en fin, los movimientos ecologistas y los sectores asociados con ellos, que en ocasiones pues son sectores de investigación de alto nivel, llevan haciendo propuestas desde los 70. No son tanto propuestas, por ejemplo, para cambiar el sistema de contabilidad nacional lo que nos falta, sino más bien la fuerza social para que avancen. Seguro que hay más observaciones y preguntas para Carmen. Y si no, ahora en el van, es que veo amigos de pie todavía, que lleváis ahí una hora. Yo quizá con esto último, que justo me ha ido un poco en la boca, ¿no? Porque yo pensaba que había propuesto, ¿no? Y de repente no nos echas. Entonces, como desde esa cosa más motivacional, más movilizadora, ¿en qué tipo de discursos o de acciones, ¿no? se mueve a la gente? Porque está siempre esta tendencia un poco al miedo, a la paternalización. ¿Cómo animamos? ¿Y desde dónde? Y es que creo que las medidas
desde un punto de vista de un país no sirven para nada. O esto se toma en serio desde un ámbito, digamos, mundial, o esto no, bueno, hace pequeñas cositas, pero esto no tiene viso de mejorar. Bueno, no sé si viene al caso, pero vamos a ver, el fluminismo, ¿cómo cree que es una superación del biocentrismo, del ecologismo, del animalismo? ¿Plantea algo nuevo? Nos alegra que nos haga usted esa pregunta, porque tenemos un capítulo en el libro que coordina Carmen. Tampoco sobre el fluminismo. No, bueno, ahora. Vale, respecto a lo primero, ya me contesta Jorge a esto. ¿Desde dónde? ¿No? O sea, más que propuestas concretas que nos pongamos ahora a recopilar, y ahí pues Jorge tiene, pero en las propias organizaciones, vamos, desde Ecologistas en Acción hasta en FUEM para el ámbito educativo, o sea, se me ocurren como varios sitios, ¿no?, a los que ir a buscar propuestas más concretas para distintos ámbitos. Nosotros en el grupo de investigación, ¿no?, lo que vamos viendo también es cómo para generar ese cambio de imaginarios a mí me parece muy, muy útil el acercamiento que hacen los compañeros desde el mundo del arte, ¿no? El arte, el cambio de narrativas, ahí creo que hay algo que puede ser ilusionante en algún sentido, que puede conseguir efectivamente que veamos, ¿no?, desde otra perspectiva con esa capacidad que tiene la ficción y esa fuerza, y a la vez creo que las propuestas más acotadas, más concretas, sean locales, regionales o efectivamente de escala pues ya más nacional o europea, que también se están dando, ¿no?, con pues, cortapisas y problemas, pero también se va en esa línea, ayuda, ¿no? Decía Jared Diamond, este estudioso, ¿no?, de los colapsos de otras civilizaciones, de un libro no breve muy, muy bueno que se llama así, ¿no?, Un colapso, y estudia, repasa pues desde la isla de Pascua, hace otras, ¿no?, colapsos civilizatorios que nos pueden dar algunas claves. El libro está bien, aunque no se lea en una tarde, y entonces él ahí, cuando le preguntan en un momento, en una de las charlas que dio después, sobre bueno, qué podemos hacer, ¿no?, para frenar el colapso de nuestra civilización, podemos llamarla capitalista o podemos llamarla civilización industrial, posibilista, extractivista, como sea. Decía, bueno, lo primero que hay que hacer, o lo único que soy capaz de responder es hay que dejar de pensar que hay una sola cosa que va a sacarnos del entuerto. Y en ese sentido, las propuestas también de vivir o habitar los barrios de otra forma, y que van desde el ámbito más micro, ¿no?, o consumir de otra manera, volviendo al consumo que os decía, hasta las propuestas que se incluyen, ¿no?, en los presupuestos generales del Estado a través de distintas ramas que podrían hacerse, quiero decir, y las propuestas más globales, todo suma. O sea, estamos en un momento de guerra de guerrillas, si se quiere, ¿no? Así, otra cosa es que no sea efectivamente suficiente, ¿no? Pero yo diría que sí aporta, y al menos, sobre todo para esa parte más vivencial, que no es poco, sí puede contribuir, ¿no?, a vivir o pensarnos también de otro modo en lo cotidiano con los demás. Pero sobre el fluminismo te dejo, Jorge. ¿Y cómo ha llegado usted al fluminismo? Me interesa mucho, vamos, el animalismo sobre todo, ¿no? Claro, no, pero quiero decir que no es algo muy conocido. O sea, ¿por qué vía? ¿Por dónde? Claro. Bueno, sí, es una investigadora británica con la cual pues estamos en contacto y tenemos algunos trabajos en común desde hace algunos años, y de hecho uno de los capítulos del libro Humanidades Ecológicas se lo pedimos a ella, ¿no? Expone bueno, fluminismo es una propuesta moral que se sitúa pues dentro de los debates así de estos últimos decenios, ¿no?, sobre superación del antropocentrismo moral, ¿no? Y entonces ahí la mayor parte de las propuestas han ido o por el camino del biocentrismo, ¿no?, reconociendo
como seres fines en sí o seres valiosos en sí mismos a una parte o todos una parte de o todos los seres vivos, o propuestas ecocéntricas que más bien sitúan lo verdaderamente valioso en totalidades que a veces pues, son los ecosistemas, o quizá la Tierra, la biosfera terrestre en su conjunto, quizá contemplada bajo esa lente de Gaia, ¿no? La hipótesis y luego teoría Gaia. Y Gini es interesante, ¿no? Esta propuesta fluminista la plantea apreciando lo que esas críticas al antropocentrismo moral han aportado, pero pensando ella, dice en cierto momento que el biocentrismo pues, no refleja bien la necesidad absoluta de los continuos procesos dinámicos de la naturaleza, ¿no? Y por eso crea a partir de fluminismo. Hay que decir que Gini es una enamorada de los neologismos. Yo creo que va demasiado lejos a veces en su amor por los neologismos, pero bueno, este está justificado y es el que ella presenta para su propia posición, ¿no? Y escribe en un libro suyo que de hecho tradujimos con estudiantes de cuarto del grado en filosofía hace 4 años, si no recuerdo mal, y lo publicamos, lo tradujimos al castellano y luego lo publicamos en ediciones del Genal, y ella escribía: el fluminismo es a los procesos interconectados lo que el biocentrismo es a la vida individual, o el ecocentrismo a los ecosistemas completos, ¿no? Los límites de la comunidad moral, sin embargo, se extienden más allá de la humanidad y contribuyen a la continuación de la crítica del antropocentrismo, ¿no? Es decir, dentro de ese énfasis que no es solo suyo, claro, sino pues, de toda una familia así de pensadores y pensadoras en las ontologías pues, más relacionales, ¿no? Una ética que a partir de esos procesos y relaciones dinámicas digamos, radique sobre todo ahí lo valioso, ¿no? Es lo que propone ella. Y para nosotros, pues, ha sido enriquecedor trabajar también con ella en estos últimos años. Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí y nos tomamos algo ahora y seguimos charlando justo en el bar de aquí al lado, donde tenemos un picoteo reservado ahora para seguir discutiendo ya con calma. Muchísimas gracias por venir. Gracias.